¿Alguna vez te has preguntado cuál es el precio de un alma? No hablo de metáforas ni de cuentos de fantasmas. Hablo de un precio real, en billetes y monedas. O peor aún, en chatarra y metal. Yo sí lo sé. Sé exactamente cuánto valía mi hija para el hombre que juró amarme y protegerla. Valía lo mismo que un coche usado, con el motor tosiendo y la pintura descarapelada. Valía menos que la libertad de un hombre cobarde para huir de sus responsabilidades. Él dijo que la niña era una carga, una piedra, en su zapato, y simplemente la cambió. La vi irse en los brazos de un extraño, mientras mi garganta se cerraba por un grito que nadie, absolutamente nadie, escuchó. Si crees que la vida, a pesar de sus golpes más crueles, siempre guarda una segunda oportunidad, quédate conmigo. Si has sentido un dolor tan profundo que pensaste que te partiría en dos, pero aquí sigues, respirando, entonces esta historia también es para ti. Mi nombre es Amalia, y hoy voy a romper un silencio que ha durado más de 60 años. Durante décadas, esta historia ha vivido solo en mis pesadillas, en el eco de una puerta cerrándose y en el olor a gasolina barata que se mezcló con mis lágrimas. La gente de mi pueblo susurró, inventó, juzgó. Dijeron que yo era una mala madre, que la abandoné, que la regalé, pero nadie, nunca, supo la verdad de la amenaza que selló mis labios, la verdad de la impotencia que me ató las manos. Recuerdo el día que conocí a Ricardo. Era un hombre encantador, con una sonrisa que prometía el mundo y unos ojos que parecían ver solo lo bueno en él. Nos casamos jóvenes, llenos de sueños. Construimos una pequeña casa con nuestras propias manos y en sus paredes pintamos nuestros anhelos, una familia, risas en el jardín, una vejez juntos. Al principio todo era como lo soñamos. Él trabajaba en el campo y yo cuidaba de nuestro hogar. La vida era simple, pero era nuestra y éramos felices. Pero la felicidad, a veces, es un cristal muy fino. Un solo golpe puede hacerlo. Añicos. Y nuestro golpe llegó con la noticia de mi embarazo. Lo que para mí fue la bendición más grande, para él fue el principio del fin. Su sonrisa empezó a desvanecerse, reemplazada por una mueca de preocupación constante. Un hijo cuesta dinero, Amalia, repetía una y otra vez. Es una boca más que alimentar, una carga. Yo, ingenua, le decía que el amor lo podía todo, que donde comen dos, comen tres. Qué equivocada estaba. Si esta historia ya está empezando a tocarte el corazón, si sientes ese nudo de injusticia formándose en tu pecho, puedes quedarte conmigo. Suscríbete para que no te sientas solo o sola, nunca más con tu dolor. Yo estoy aquí y te entiendo. El día que nació mi Elena, el sol parecía brillar solo para ella. Era tan pequeña, tan perfecta. Tenía los ojos de su padre, grandes y oscuros, pero en ellos no había sombra, solo luz. Pensé que al verla, al sostenerla, el corazón de Ricardo se ablandaría. Y por un tiempo, pareció que así fue. Pero la semilla del resentimiento ya estaba plantada en él. Cada gasto, cada pañal, cada noche en vela, era un reproche silencioso. El hombre que me prometió el mundo, ahora me culpaba por haber traído una carga a su vida. Yo me dediqué a mi hija en cuerpo y alma, intentando llenar con mi amor el vacío que su padre empezaba a crear. Le cantaba canciones de cuna, le contaba cuentos de hadas donde los padres siempre eran héroes. Quería construir un muro de amor a su alrededor para que la frialdad de Ricardo no la alcanzara. Pero hay muros que, por muy fuertes que sean, no pueden detener la maldad que viene desde adentro. Si alguna vez has sentido el peso de la decepción, el dolor de ver cómo la persona que amas se convierte en un extraño, te pido que dejes un comentario contándome cómo encontraste la fuerza para seguir. A veces, leer que otros también han sufrido nos hace sentir menos solos en nuestra propia batalla. Los primeros meses de vida de Elena fueron un espejismo. Yo vivía en una burbuja de amor maternal, ajena, o queriendo estar ajena, a la tormenta que se gestaba en mi propia casa. Ricardo se volvía cada vez más distante, pasaba más tiempo fuera, volvía tarde, oliendo a alcohol y a excusas baratas. Sus quejas sobre el dinero se convirtieron en el pan de cada día. «Esta niña nos va a llevar a la ruina», decía, mirando a la cuna con un desprecio que me helaba la sangre.
Yo discutía con él, le recordaba sus promesas, le rogaba que viera en Elena lo que yo veía, un milagro, no un problema. Pero sus oídos estaban sordos a mis súplicas, su corazón se había endurecido, como la tierra seca que se niega a dar fruto. Empezó a hablar de soluciones. Al principio eran ideas vagas, susurros en la oscuridad. Quizás tus padres podrían hacerse cargo de ella por un tiempo. Conozco gente que no puede tener hijos y pagaría bien por uno. Cada palabra era una puñalada. ¿Cómo podía un padre hablar así de su propia sangre? Me negué en rotundo. Lo amenacé con irme, con denunciarlo, pero él solo se reía. Una risa amarga, vacía. ¿Y a dónde irías, Amalia? ¿Quién te creería? Eres solo una mujer. Sin mí, no eres nada. Y en aquella época, en aquel lugar, sus palabras tenían un peso terrible. Me sentía atrapada, una prisionera en mi propio hogar, con el único consuelo del calor del pequeño cuerpo de mi hija contra mi pecho por las noches. El hombre que empezó a frecuentar nuestra casa era todo lo contrario a Ricardo. Se llamaba Don Ramiro. Era viejo, con una riqueza que se notaba en su ropa, en su coche reluciente y en la forma en que miraba a los demás, como si fuéramos insectos. Ricardo lo trataba con una deferencia servil que me revolvía el estómago. Decía que eran socios, que estaban planeando un negocio que nos sacaría de la pobreza para siempre. Yo desconfiaba de él. Sus ojos, pequeños y fríos, se posaban en mi hija con una avidez que no era normal. Hacía comentarios sobre lo bonita que era, lo sana que se veía. Yo la apartaba de su vista. La abrazaba con fuerza, como una leona, protegiendo a su cachorro. Una tarde, mientras Elena dormía su siesta, escuché a Ricardo y a Don Ramiro hablando en el patio. Me acerqué a la ventana, con el corazón en un puño. Las palabras que llegaron a mis oídos confirmaron mis peores temores. No hablaban de un negocio de tierras ni de ganado. Hablaban de mi hija. Don Ramiro decía que su esposa no podía darle un heredero y que estaba dispuesto a adoptar a Elena, a darle una vida de lujos, a cambio de una compensación generosa. La compensación era el coche que don Ramiro conducía y una suma de dinero que a Ricardo le pareció una fortuna. «Piénsalo, hombre», decía el viejo. «Te quitas una carga de encima y ganas un vehículo. Es el negocio de tu vida. Y Ricardo, el hombre que me juró amor eterno, el padre de mi hija, no lo dudó. Trato hecho», dijo. El mundo se detuvo. El aire se volvió espeso, irrespirable. Mi único pensamiento fue correr, tomar a mi hija y huir, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizada por el horror, por la traición más monstruosa que una mujer puede sufrir. En ese momento entendí que no estaba luchando contra un mal padre, estaba luchando contra un monstruo. Esa noche no dormí. Me senté en una silla junto a la cuna de Elena, con una vieja escopeta de caza de mi abuelo sobre las rodillas. Estaba dispuesta a todo. Si Ricardo o ese hombre intentaban acercarse a mi hija, no respondería de mi vida. Cuando Ricardo entró en la habitación y me vio, su rostro se descompuso. Intentó quitarme el arma. Me llamó loca. «Amalia, por el amor de Dios, es por nuestro bien. Esa niña tendrá una vida mejor, una que nosotros jamás podríamos darle. Tendrá vestidos, juguetes, irá a las mejores escuelas». Le grité que el único bien que él buscaba era el suyo, que estaba vendiendo a su hija como si fuera un animal. La discusión subió de tono. Elena se despertó llorando, asustada por nuestros gritos. El forcejeo fue inútil. Ricardo era más fuerte. Me desarmó y me encerró en la habitación. «Te quedarás aquí hasta que entiendas lo que es mejor para todos», gritó desde el otro lado de la puerta. Golpeé la madera hasta que mis nudillos sangraron. Grité su nombre, le supliqué, le maldije, pero solo el silencio me respondió. Escuché el motor de un coche acercándose, la voz de don Ramiro en la sala. Escuché a mi hija llorar, un llanto desesperado que llamaba a su madre, y luego el sonido que se grabaría a fuego en mi memoria para siempre. El motor del coche de don Ramiro alejándose, llevándose consigo el llanto de mi bebé, llevándose mi vida entera. Cuando Ricardo finalmente abrió la puerta, yo era una sombra de mí misma. Él ni siquiera me miró. Salió al patio y se quedó admirando su nuevo coche.
un trasto viejo y oxidado por el que había cambiado la vida de su hija. En sus ojos no había culpa, solo la satisfacción estúpida de un hombre que cree haber hecho un buen negocio. Los días que siguieron son una mancha borrosa en mi memoria, un abismo de dolor y silencio. Me negaba a comer, a hablar. Solo me sentaba en el porche mirando el camino por donde se habían llevado a mi Elena, esperando un milagro imposible. Ricardo intentaba justificar su acto con una crueldad insoportable. «Deja de llorar, mujer. Le hice un favor. Ahora podemos empezar de nuevo, sin cargas». Cada palabra suya era veneno. La gente del pueblo, al no ver más a la niña, empezó a murmurar. Ricardo se encargó de esparcir el rumor, que la niña estaba enferma y la había mandado con unos parientes a la ciudad para que la cuidaran mejor. Algunos lo creyeron. Otros, al ver mi dolor mudo, sospecharon la verdad, pero nadie se atrevió a decir nada. ¿Quién iba a enfrentarse a un hombre por la palabra de su loca esposa? Pero lo que Ricardo no sabía era que, en medio de esa oscuridad, una pequeña llama de determinación había empezado a arder dentro de mí. Él creía que me había destruido, pero solo había despertado a una madre dispuesta a todo por recuperar a su hija. No sabía que yo no me quedaría de brazos cruzados. Mi búsqueda apenas estaba por comenzar. El silencio puede ser un arma terrible. A mí me lo impusieron con amenazas. ¿Alguna vez has tenido que guardar un secreto doloroso por miedo o por proteger a alguien? Cuéntame en los comentarios cómo lograste encontrar tu voz. Vuestras historias me dan fuerza. La primera etapa de mi plan fue la sumisión. Ricardo esperaba lágrimas, gritos, reproches. En cambio, le di silencio y obediencia. Dejé de llorar delante de él. Empecé a comer, a hacer las tareas de la casa, a comportarme como la esposa sumisa que él creía haber doblegado. Mi docilidad lo desarmó. Pensó que finalmente había aceptado mi destino, que había entendido que la venta de nuestra hija había sido lo mejor. ¡Qué iluso! Cada plato de comida que le servía, cada camisa que le planchaba, era un acto de guerra silenciosa. Estaba ganando tiempo, estudiando sus movimientos, esperando el momento adecuado. Él se volvió confiado, descuidado. Dejaba papeles a la vista, hablaba por teléfono sin recelo. Y yo escuchaba, absorbía cada dato, cada nombre, cada posible pista. El coche que había sido el precio de mi hija se convirtió en su orgullo y en mi obsesión. Lo lavaba cada fin de semana. Mientras mis manos frotaban la carrocería, mis ojos buscaban cualquier cosa que don Ramiro pudiera haber dejado atrás. Un día, debajo del asiento del conductor, encontré lo que buscaba. Era un pequeño recibo de una gasolinera. No era de nuestro pueblo, sino de un lugar llamado Villa Esperanza, a varios cientos de kilómetros de distancia. La fecha era de 2 días después de que se llevaran a Elena. Mi corazón dio un vuelco. Era una pista, pequeña, frágil, pero era la primera luz en mi túnel de oscuridad. Memoricé el nombre del lugar, la dirección. Villa Esperanza. El nombre me pareció una señal del destino. Empecé a ahorrar en secreto. Cada centavo que Ricardo me daba para el mercado, yo guardaba una parte. Vendí las pocas joyas que mi madre me había dejado. Un pequeño broche de oro, unos pendientes de plata. Las enterré en una lata en el jardín. Sabía que necesitaría dinero para mi viaje. Mi plan era simple. Cuando tuviera lo suficiente, me iría. Seguiría esa única pista hasta el final. No sabía qué encontraría en Villa Esperanza, ni cómo encontraría a un hombre rico en una ciudad desconocida. Pero la imagen del rostro de mi hija, su llanto llamándome, era todo el combustible que necesitaba. Ricardo, en su arrogancia, no notó nada. Estaba demasiado ocupado presumiendo su coche, gastando el dinero que don Ramiro le había dado en el bar del pueblo, contándole a todo el que quisiera oírle su versión de la historia, la de la hija enferma y el padre sacrificado que la envió lejos por su bien. Yo lo observaba desde la distancia, alimentando mi odio y mi determinación. Él no era un padre, era un traficante de vidas, y yo me juré a mí misma, en el silencio de mis noches, que pagaría por lo que había hecho. No solo recuperaría a mi hija, sino que me aseguraría de que él nunca más volviera a conocer la paz. La venganza es un plato que se sirve frío,
dicen. El mío se estaba cocinando a fuego muy, muy lento. Pasaron casi 2 años. 2 años de silencio, de planeación, de guardar cada moneda como si fuera un tesoro. Mi lata en el jardín estaba casi llena. Yo había envejecido 10 años en esos 24 meses. Mi rostro se había afilado. Mis ojos habían perdido su brillo juvenil, reemplazado por una intensidad febril. Ricardo, por su parte, se había hundido en la autocomplacencia. El dinero de la venta de Elena se había acabado hacía mucho tiempo. El coche ya no era una novedad, sino otra chatarra en el patio. Volvía a quejarse de la pobreza, a culpar a la mala suerte, al gobierno, a todo menos a sí mismo. A veces, en sus borracheras, mencionaba a la niña. A estas alturas debe estar viviendo como una reina, decía con una nostalgia fingida. Hice lo correcto. Yo apretaba los puños bajo la mesa hasta que las uñas se me clavaban en la carne y asentía. Sí, Ricardo, hiciste lo correcto. La noche de mi partida fue una noche sin luna. Esperé a que sus ronquidos llenaran la casa. Preparé un pequeño bulto con algo de ropa, el poco dinero que había reunido y el recibo arrugado de la gasolinera de Villa Esperanza. Antes de irme, entré en nuestra fríosa habitación. Lo miré dormir, con la boca abierta, ajeno a todo. Por un instante sentí la tentación de acabar con su vida mientras dormía, de hacerle pagar con sangre el dolor que me había causado. Pero entonces pensé en Elena. Ella me necesitaba entera, viva. Mi venganza no sería la muerte, sería la vida. Sería encontrar a mi hija y construir un mundo para nosotras dos, donde un hombre como él nunca pudiera volver a entrar. Salí de la casa que una vez llamé hogar sin mirar atrás. Caminé toda la noche hasta el pueblo vecino, donde nadie me conocía. Al amanecer, tomé el primer autobús que salía hacia el sur, hacia Villa Esperanza. El viaje duró casi un día entero. Con cada kilómetro que me alejaba de mi pasado, sentía una mezcla de miedo y euforia. Miedo a lo desconocido, a la posibilidad de que mi búsqueda fuera en vano. Euforia por ser libre, por ser dueña de mi propio camino por primera vez en mucho tiempo. Por fin estaba haciendo algo. Ya no era una víctima pasiva, era una cazadora. Llegué a Villa Esperanza al anochecer. Era una ciudad mucho más grande que mi pueblo. Las luces, el ruido, la gente, todo me abrumaba. No conocía a nadie, no tenía a dónde ir. Pasé la primera noche en un banco de la estación de autobuses, abrazada a mi pequeño bulto, temblando de frío y de nervios. Al día siguiente, mi primera parada fue la gasolinera del recibo. Le mostré el papel al encargado, un hombre mayor y amable. Le pregunté si recordaba a un hombre llamado Ramiro, un hombre rico que conducía un coche elegante. El hombre negó con la cabeza. «Por aquí pasa mucha gente, señora. Es imposible acordarse de todos». Mi corazón se hundió. Mi única pista parecía un callejón, sin salida. Pero no me rendí. Decidí que si no podía encontrar al hombre, buscaría a la niña. Una niña pequeña, de unos 2 años, que vivía en una casa de ricos. Empecé mi búsqueda a pie, barrio por barrio, preguntando, observando, buscando una señal, un milagro. Los días en Villa Esperanza se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Encontré un trabajo limpiando casas en los barrios ricos. Era un trabajo duro, mal pagado, pero me daba 2 cosas que necesitaba desesperadamente. Un techo donde dormir, un pequeño cuarto en la azotea de una de las mansiones y la oportunidad de estar cerca del mundo en el que, suponía, vivía mi hija. Cada casa que limpiaba, cada habitación de niño que ordenaba, era una tortura. Veía juguetes que Elena nunca tuvo, ropas que nunca vistió. Escuchaba las risas de niños felices y me preguntaba si mi hija reiría así. Mientras fregaba suelos y pulía plata, mis oídos estaban siempre alerta. Escuchaba las conversaciones de mis patronas, los chismes de las otras empleadas. Hablaban de fiestas, de viajes, de los hijos de las familias más importantes de la ciudad. Yo preguntaba con disimulo, con la excusa de la curiosidad. ¿Y los Ramiro tienen hijos? ¿La familia de la mansión de la colina tienen una niña pequeña? Cada respuesta negativa era un pequeño golpe, pero yo seguía adelante. Me convertí en una experta en pasar desapercibida, en ser invisible.
una sombra que limpiaba el polvo y recogía secretos. Un día, una de mis compañeras, una mujer llamada Josefina, me habló de una familia muy reservada que vivía en la mansión más grande de todas, en lo alto de la colina. La Casa del Silencio, la llamaban, porque nunca se oía ruido, nunca había fiestas. El dueño era un hombre mayor, viudo, llamado don Alejandro Velasco, y vivía con su única hija, una niña de unos 5 años llamada Isabella. Mi corazón se detuvo. 5 años, la edad que tendría mi Elena. El apellido no coincidía, pero eso no significaba nada. Podrían haberle cambiado el nombre y el apellido. La descripción de la niña me heló la piel. «Es una niña muy triste», dijo Josefina. «Nunca juega, nunca ríe, siempre va vestida de punta en blanco, pero tiene la mirada de un pajarito enjaulado». En ese momento, una certeza irracional pero poderosa se apoderó de mí. Tenía que ser ella, mi Elena, rebautizada como Isabela, atrapada en una jaula de oro. Mi misión cambió. Ya no buscaba a don Ramiro. Ahora tenía un nuevo objetivo: entrar en la Casa del Silencio y confirmar si esa niña triste era la hija que me habían arrancado. La intuición de una madre es una fuerza poderosa, casi mágica. ¿Has tenido alguna vez una corazonada tan fuerte que no pudiste ignorarla? ¿Qué te decía tu corazón? Y si resultó ser cierta, comparte tu experiencia en los comentarios. Me encantará leerte. Conseguir trabajo en la Casa del Silencio parecía imposible. Don Alejandro Velasco era conocido por su desconfianza y por exigir referencias impecables. Yo no tenía nada de eso. Era solo una mujer sin pasado, una limpiadora. Pero la desesperación agudiza el ingenio. Durante semanas, observé la casa desde la distancia. Aprendí las rutinas de los empleados, los horarios de entrada y salida, el día en que llegaban los proveedores. Me enteré de que la cocinera, una mujer mayor llamada Inés, era la empleada de más confianza de don Alejandro. Decidí que mi camino para entrar era a través de ella. Empecé a encontrármela por casualidad en el mercado. Le sonreía, la saludaba, le ayudaba con las bolsas. Poco a poco fuimos entablando una conversación. Le conté una versión editada de mi vida, que era una viuda que había llegado a la ciudad en busca de trabajo para sobrevivir. Inés era una buena mujer, y mi supuesta desgracia despertó su compasión. Un día me confesó que estaba cansada, que sus viejos huesos ya no daban para tanto trabajo y que le vendría bien una ayudante en la cocina. Fue la oportunidad que estaba esperando. Le rogué que me diera el trabajo. Le juré que sería la trabajadora más leal y discreta que jamás hubiera conocido. Inés dudó, pero finalmente accedió a hablar con don Alejandro. La entrevista con él fue aterradora. Me sentó en su despacho, un cuarto oscuro y opresivo, y me sometió a un interrogatorio exhaustivo. Sus ojos, fríos y penetrantes, parecían querer leer mi alma. Respondí a sus preguntas con la mayor humildad y sinceridad que pude fingir. Le conté mi historia inventada una y otra vez, sin contradecirme. No sé si me creyó o si simplemente la recomendación de Inés fue suficiente, pero para mi asombro, me dio el trabajo. «Empezarás mañana», dijo con voz grave. «Aquí valoramos el silencio y la discreción. Un error y estarás en la calle». Asentí, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Lo había conseguido. Estaba dentro. El primer día en la Casa del Silencio fue surrealista. La mansión era un laberinto de pasillos silenciosos, muebles cubiertos con sábanas blancas y retratos de ancestros que parecían seguirte con la mirada. El ambiente era pesado, cargado de una tristeza antigua. Y entonces la vi. Estaba sentada en los escalones de la gran escalera de mármol, vestida con un impecable vestido de encaje blanco. Era pequeña, pálida, con unos enormes ojos oscuros que miraban al vacío. Era ella. Lo supe en el instante en que la vi. Tenía los ojos de Ricardo, pero la tristeza que había en ellos era la mía. Mi Elena, mi hija. Se llamaba Isabela, pero era mi Elena. Tuve que apoyarme en la pared para no caer. Un torbellino de emociones me sacudió. Alegría, dolor, rabia, amor. Quería correr hacia ella, abrazarla, decirle quién era. Pero me contuve. Un movimiento en falso y lo perdería todo. Tenía que ser paciente
Tenía que ser la sombra silenciosa que me habían contratado para ser. Pero desde ese día, cada segundo de mi existencia en esa casa tuvo un único propósito: acercarme a mi hija. Mi vida en la Casa del Silencio se regía por 2 reglas: trabajar sin descanso y observar sin ser vista. Don Alejandro era un hombre de rutinas estrictas y silencios largos. Apenas se dirigía a nadie. Comía solo en el inmenso comedor y pasaba la mayor parte del día encerrado en su despacho. Su trato hacia Isabela era frío y distante. No había abrazos, no había palabras de cariño. La trataba como a un objeto valioso que debía ser cuidado y protegido, pero no amado. Le exigía perfección en todo: en sus modales, en sus estudios con la institutriz, en su forma de vestir. Cualquier pequeño error infantil era castigado con un silencio glacial que podía durar días. Poco a poco, empecé a entender la dinámica de esa familia rota. La esposa de don Alejandro, la mujer que supuestamente no podía tener hijos, había muerto un año después de la llegada de Isabela. La versión oficial era que había fallecido por una enfermedad, pero por los susurros de Inés, la cocinera, me enteré de la verdad. Se había quitado la vida, consumida por la tristeza y la culpa de criar a una niña que no era suya, mientras su marido la trataba como una simple incubadora fallida. Don Alejandro, en su dolor y su orgullo herido, había volcado toda su amargura en la niña. La estaba criando para ser una heredera perfecta, una dama de sociedad, pero le estaba negando lo más fundamental: el calor de un hogar. Mi corazón se rompía en 1000 pedazos cada vez que veía la soledad en los ojos de mi hija. Yo intentaba acercarme a ella de formas sutiles. Cuando le llevaba la merienda a su cuarto, le dejaba una flor en la bandeja. Mientras limpiaba, le tarareaba en voz baja las canciones de cuna que le cantaba cuando era un bebé. A veces, ella me miraba con una curiosidad extraña, como si mi presencia le resultara vagamente familiar, como si mi voz despertara un eco en su memoria. Un día, mientras recogía los platos de su cena, ella me habló por primera vez. «¿Tú tienes hijos?», me preguntó con su vocecita fina. El aire se me quedó atrapado en los pulmones. La miré y con toda la sinceridad de mi alma le respondí: «Tuve una hija, la niña más bonita del mundo». «¿Y dónde está?», insistió. «Me la quitaron», le dije, y una lágrima traicionera rodó por mi mejilla. Ella no dijo nada más, pero vi en sus ojos un destello de compasión, de conexión. Fue nuestro primer secreto, el primer puente invisible entre nosotras. Empecé a dejarle pequeños regalos secretos: una galleta con forma de estrella, una cinta de colores para el pelo, un pajarito de papel. Los escondía debajo de su almohada o en el cajón de sus juguetes. Nunca le dije que era yo, pero sabía que ella sabía. A veces, encontraba en la cocina un pequeño dibujo infantil esperándome, una flor mal trazada o un corazón. Eran nuestros mensajes silenciosos, nuestra forma de comunicarnos en un mundo que nos prohibía hablar. Estaba tejiendo un hilo invisible entre su corazón y el mío, un hilo que esperaba que fuera lo suficientemente fuerte para, cuando llegara el momento, sacarla de esa prisión dorada. Los años pasaban. Isabela crecía, convirtiéndose en una joven hermosa y melancólica. Yo envejecía a su lado, siendo su sombra, su confidente silenciosa. Don Alejandro se hacía mayor, su salud se debilitaba y su carácter se volvía aún más agrio. Mi papel en la casa había pasado de ser una simple ayudante de cocina a ser la persona de confianza de Inés y, de forma no oficial, la única persona con la que Isabela parecía sentirse cómoda. Nuestro vínculo se había fortalecido a través de gestos y miradas. Ella nunca me preguntó por mi pasado y yo nunca me atreví a contarle la verdad. El miedo a la reacción de don Alejandro, a que me expulsara y me separara de ella para siempre, era más fuerte que mi deseo de revelarle todo. El punto de inflexión llegó cuando Isabela cumplió 17 años. Don Alejandro, obsesionado con perpetuar su linaje y su fortuna, concertó su matrimonio con el hijo de un socio comercial, un joven arrogante y superficial que miraba a la Isabela como si fuera otro de sus trofeos. La idea de que mi hija fuera entregada a otro hombre, de que su vida fuera decidida por otros una vez más, fue la chispa que encendió mi rabia contenida. No podía permitirlo.
No después de todo lo que había luchado. Tenía que contarle la verdad, sin importar las consecuencias. Sabía que al hablar, no solo arriesgaba mi puesto y mi seguridad, sino también el frágil mundo que Isabela conocía. La verdad podía destruirla o liberarla, y yo tenía que estar allí para sostenerla, fuera cual fuera el resultado. La confrontación final se acercaba, y no solo sería con mi hija, sino con el hombre que la había mantenido cautiva todos esos años. El miedo a la verdad a veces nos paraliza. ¿Alguna vez has tenido que revelar un secreto que sabías que cambiaría la vida de alguien para siempre? ¿Cómo encontraste el valor para hacerlo? Vuestras historias de valentía son una inspiración para mí. Dejad vuestro testimonio en los comentarios. Elegí la noche antes de que se anunciara oficialmente el compromiso de Isabela. La tormenta que se desató fuera de la mansión era un reflejo perfecto del caos en mi interior. Esperé a que toda la casa estuviera en silencio. Con el corazón martilleándome en el pecho, subí a su habitación. La encontré junto a la ventana, mirando la lluvia golpear el cristal. Su rostro reflejaba la misma desesperanza que yo había sentido tantos años atrás. «Isabela», le dije en voz baja. Ella se giró, sorprendida de verme allí a esas horas. «Amalia, ¿qué ocurre?» Me acerqué y tomé sus manos. Estaban heladas. «Tengo que contarte una historia», empecé. Una historia sobre una madre joven, un padre cruel y una niña a la que le robaron su nombre y su vida. Y entonces, las palabras brotaron. Le conté todo. Le hablé de nuestra pequeña casa, de su nacimiento, del amor que sentí por ella desde el primer segundo. Le hablé de Ricardo, de su crueldad, de su resentimiento. Le describí con detalle el día de la venta, el coche viejo, la amenaza que me silenció. Le hablé de mi huida, de mi búsqueda, de cómo la encontré. Mientras hablaba, su rostro pasó por todas las etapas de la incredulidad, el horror, el dolor y finalmente una comprensión terrible. Las lágrimas corrían por sus mejillas. «No, no puede ser», susurraba. «Don Alejandro, mi padre, ¿él lo sabía?» «Él no es tu padre, Elena», le dije usando su verdadero nombre por primera vez en 17 años. «Tu verdadero padre te vendió. Este hombre te compró. Y yo, hija mía, yo soy tu madre». Saqué de mi bolsillo el único recuerdo que conservaba de su infancia, una pequeña pulsera de hilo con una cuenta de madera que yo misma le había tejido y que llevaba puesta el día que se la llevaron. Se la había quitado de la muñeca en un último gesto desesperado antes de que me encerraran. Se la mostré. Ella la miró y luego me miró a mí, y en sus ojos vi el reconocimiento. Un reconocimiento no de la mente, sino del alma. Se derrumbó en mis brazos, sollozando. Un llanto profundo, desgarrador. El llanto de una vida de soledad y tristeza, contenida. La abracé con la fuerza de todos los años que nos habían robado. «Soy yo, mi amor. Mamá está aquí, y no voy a dejar que nadie más decida tu vida. Nunca más». Pasamos toda la noche así, abrazadas, llorando juntas, reconstruyendo los pedazos de nuestra historia. Por primera vez, no éramos la criada y la señorita. Éramos madre e hija, y estábamos listas para luchar. A la mañana siguiente bajamos juntas a desayunar. Don Alejandro ya estaba sentado a la cabeza de la mesa, con su habitual aire severo. Al vernos entrar juntas con los ojos hinchados pero con una nueva determinación en la mirada, supo que algo había cambiado. «Isabela, ¿qué significa esto?», preguntó señalándome a mí. «¿Por qué bajas con la servidumbre?». Elena, porque ahora insistía en que la llamara por su verdadero nombre, se paró frente a él, erguida y firme. «Ella no es la servidumbre», dijo con una voz clara que no admitía réplica. «Es mi madre, y mi nombre no es Isabela, es Elena, la cara de Don». Alejandro se transformó en una máscara de furia. Se levantó de un golpe, tirando la silla hacia atrás. «¿Qué estupideces estás diciendo? Esta mujer te ha llenado la cabeza de mentiras. Seguridad, sáquenla de mi casa». Pero antes de que pudiera hacer nada, Elena dio un paso al frente. «No, no se irá a ninguna parte. Y no me casaré con nadie. He vivido en tu jaula de oro durante 17 años, cumpliendo tus reglas, soportando tu frialdad. Se acabó. La revelación de la verdad no la había destruido, la había hecho más fuerte. Había despertado la leona que dormía en su interior.
La discusión fue terrible. Don Alejandro negaba todo. Me acusaba de ser una oportunista, una loca, pero yo tenía la prueba. Le conté detalles de la transacción que solo alguien que hubiera estado allí podría saber. El nombre del intermediario que los puso en contacto, don Ramiro, la cantidad exacta de dinero que cambió de manos, además del coche. Su rostro palideció. Se dio cuenta de que su secreto estaba al descubierto. Viéndolo acorralado, vulnerable por primera vez, sentí una oleada de poder. «Usted no me dio una hija», le dije con toda la calma que pude reunir. «Usted compró una y la crió como a un objeto, no como a una persona. Le robó su identidad, su madre, su derecho a ser amada. El único crimen aquí es el suyo». En medio del caos, Elena tomó una decisión. «Nos vamos de aquí, ahora mismo». Don Alejandro intentó detenerla. La agarró del brazo. «Tú no irás a ninguna parte. Eres mi hija. Me perteneces». Fue la gota que colmó el vaso. «Yo no le pertenezco a nadie», gritó ella, soltándose con una fuerza que él no esperaba. Sin mirar atrás, me tomó de la mano y me arrastró fuera de ese comedor, fuera de esa casa. Salimos de la casa del silencio sin nada más que la ropa que llevábamos puesta y nuestra libertad recién encontrada. El sol de la mañana nos cegó por un instante, pero era un sol de esperanza. Por primera vez en casi 2 décadas, madre e hija, juntas, caminábamos hacia un futuro incierto, pero nuestro. Nuestra nueva vida comenzó en una pequeña habitación alquilada en la parte más humilde de la ciudad. Para Elena, que había crecido rodeada de lujos, fue un cambio brutal, pero nunca la oí quejarse. Al contrario, parecía disfrutar de la simplicidad, de la libertad. Aprendió a cocinar, a limpiar, a valorar las cosas pequeñas. Yo encontré trabajo en una lavandería y ella, a pesar de mi insistencia en que debía estudiar, empezó a coser para una modista del barrio para ayudar con los gastos. Fueron tiempos difíciles, pero increíblemente felices. Por las noches, nos sentábamos en nuestra pequeña habitación y hablábamos durante horas. Ella me preguntaba sobre su infancia, sobre mí, sobre la vida que nos habían robado. Yo le contaba todo, llenando los vacíos de su memoria con mis recuerdos. Descubrimos que teníamos el mismo sentido del humor, la misma terquedad, la misma forma de reír. Nos estábamos conociendo, no solo como madre e hija, sino como personas. Estábamos sanando juntas. Sin embargo, había una sombra que se cernía sobre nuestra felicidad. Ricardo. Elena necesitaba respuestas. Necesitaba enfrentarse al hombre que la había desechado como a un objeto. Yo, por mi parte, sentía que mi historia no estaría completa hasta que él pagara por lo que había hecho. Decidimos que era hora de volver al pueblo. Era hora de cerrar el círculo. El regreso al lugar donde comenzó la pesadilla era el último paso de nuestro viaje. No buscábamos solo confrontar al hombre que nos destruyó, sino también recuperar nuestra dignidad ante la gente que me juzgó y susurró a mis espaldas durante años. Queríamos que la verdad, toda la verdad, saliera a la luz. El perdón es un camino complicado. A veces, antes de perdonar, necesitamos justicia. Necesitamos que se reconozcan nuestros sentimientos. ¿Crees en el perdón a cualquier precio o piensas que hay actos que son imperdonables? Me interesa mucho conocer tu opinión en los comentarios. El viaje de regreso a mi pueblo fue como viajar en el tiempo. Cada curva del camino, cada árbol, me traía un recuerdo. Pero esta vez no estaba sola. Tenía a mi hija a mi lado, dándome la mano. Cuando llegamos, el pueblo parecía igual, pero todo era diferente. La gente nos miraba con curiosidad, susurrando al vernos juntas. La noticia de nuestro regreso corrió como la pólvora. Preguntamos por Ricardo. Nos dijeron que vivía solo, en la misma casa que yo había abandonado hacía tantos años, que se había convertido en el borracho del pueblo. Un hombre amargado y solitario, consumido por el alcohol y el remordimiento. El famoso coche por el que vendió a su hija se había podrido en el patio hacía mucho tiempo. Fuimos a la casa. Al vernos en la puerta, su rostro se desfiguró. Primero por la sorpresa de verme a mí, luego por el shock de ver a Elena, que era el vivo retrato de mí en mi juventud, pero con sus ojos se quedó sin palabras, tartamudeando. «¿Amalia? ¿Quién es ella?».
Es tu hija, Ricardo. Dije con voz firme. La carga que cambiaste por un coche. Ha vuelto. Elena lo miró. No con odio, sino con una mezcla de lástima y desprecio. ¿Por qué? Fue lo único que le preguntó. ¿Por qué lo hiciste? Él se derrumbó. Cayó de rodillas, llorando, suplicando perdón. Contó su versión de la historia, la de un hombre débil, cobarde, abrumado por la pobreza y por sus propios demonios. Dijo que se había arrepentido cada día de su vida, que la culpa lo había carcomido por dentro, que su vida había sido un infierno desde que nos fuimos. Sus palabras eran patéticas, vacías. Eran las excusas de un hombre que solo sentía lástima por sí mismo. No hubo un gran grito, no hubo una escena dramática, solo un silencio pesado. Elena lo escuchó hasta el final, y cuando terminó, simplemente se dio la vuelta. «No tengo nada que decirle a usted», dijo sin mirarlo. «Mi padre murió para mí hace mucho tiempo», y caminó hacia la salida. Yo la seguí, pero antes de irme, me giré para mirarlo por última vez. Estaba en el suelo, un hombre roto, una ruina de lo que fue. No sentí satisfacción, no sentí odio, no sentí nada. Él ya había recibido su castigo. Su propia cobardía había sido su verdugo. Nuestra venganza no fue destruirlo, fue sobrevivir, fue ser felices sin él. Nuestra visita al pueblo no terminó con Ricardo. Fuimos a la plaza principal, donde la gente se reunía por la tarde. Y allí, con Elena a mi lado, conté mi historia. Conté la verdad que me había visto obligada a callar durante décadas. Hablé del miedo, de la amenaza, de la venta. Hablé de mi búsqueda, de mi lucha, de cómo recuperé a mi hija. Las caras de la gente que me había juzgado, que había susurrado que yo era una mala madre, se llenaron de vergüenza. Algunos se acercaron a pedirme perdón, otros simplemente bajaron la mirada. No lo hice por rencor, lo hice por mí. Por mi dignidad, para limpiar mi nombre. Y lo hice por todas las mujeres que han sido silenciadas, juzgadas y maltratadas. Al contarme la historia les estaba dando voz a ellas también. Esa tarde, en la plaza de mi pueblo, dejé de ser Amalia, la loca que abandonó a su hija, y me convertí en Amalia, la madre que nunca se rindió. No nos quedamos en el pueblo. No había nada para nosotras allí. Nuestro hogar era el que habíamos construido juntas. Volvimos a nuestra pequeña habitación en la ciudad, pero esta vez con una paz que nunca antes habíamos conocido. Los fantasmas del pasado habían sido confrontados. El círculo se había cerrado. Elena decidió usar su educación para ayudar a otros. Con el tiempo se convirtió en abogada, especializada en defender a mujeres y niños víctimas de abuso. Usó el dolor de su pasado como combustible para crear un futuro mejor para otros. Yo la veía tan fuerte, tan valiente, y mi corazón se llenaba de un orgullo tan inmenso que apenas podía contenerlo. La niña que fue vendida como una carga se había convertido en una mujer que era un pilar para su comunidad. Esa fue la verdadera victoria. No la ruina de Ricardo ni la vergüenza de don Alejandro. Fue la vida plena y significativa que mi hija construyó para sí misma, a pesar de todo. Hoy, miro hacia atrás y veo un camino largo, lleno de espinas y de lágrimas, pero también veo la fuerza increíble que puede nacer del amor de una madre. Vi la peor cara del ser humano, pero también encontré bondad en extraños, como Inés o Josefina, que me ayudaron sin saberlo. Aprendí que las heridas más profundas pueden sanar, no para desaparecer, sino para convertirse en un recordatorio de nuestra capacidad para sobrevivir. Mi Elena, mi hija, me dio nietos, niños ruidosos y felices que llenan mi vejez de una alegría que nunca pensé que conocería. A veces, cuando los veo correr por el jardín, pienso en la niña triste que vivía en la casa del silencio y le doy gracias a Dios por haberme dado la fuerza para no rendirme nunca. La enseñanza que me dejó la vida es esta: no importa cuán oscura sea la noche, el amor, la fe y la determinación de un corazón que lucha por lo que es justo, siempre, siempre, encontrarán la manera de traer de vuelta el amanecer. Si llegaste hasta aquí, si me acompañaste en este largo viaje a través de mis recuerdos, gracias. Gracias por darme voz. Gracias por escucharme. Mi historia, aunque llena de dolor, es una historia de esperanza.
Es la prueba de que nunca es tarde para reclamar tu verdad y tu felicidad. Si conoces a alguien que se siente perdido, que cree que ya no hay salida, comparte esta historia con esa persona. Quizás, al escucharla, recuerde que dentro de sí tiene una fuerza que ni siquiera sabía que existía. Y a ti, que me has acompañado, te pido que te suscribas para que esta comunidad de almas valientes siga creciendo, para que nadie, nunca más, tenga que sentirse solo en su lucha. Gracias por estar aquí.